Ford y su camino al éxito. Hoy vamos a conocer una de las empresas más influyentes del mundo. Esta es Ford Motor Company. Su historia comienza como un niño granjero que desde pequeño mostró un talento inusual arreglando cosas. A los 12 años quedó huérfano y a los 16 decidió dejar atrás la vida en el campo para trasladarse a Detroit, donde comenzó a trabajar como obrero. Así empezó el camino de Henry Ford, el hombre que fundaría una de las empresas más importantes, Ford. En 1863, en la ciudad de Michigan, nacía Henry Ford, en una pequeña granja a las orillas de Michigan. Este chico tuvo una infancia marcada, pues su madre murió durante el parto de su hermano menor, y con tan solo 12 años, Ford quedó huérfano. Se dice que al recibir la noticia y después de ver morir a su madre, salió de su casa. Y justo en ese momento pasaba una máquina motorizada a vapor en la carretera. Era la primera máquina motorizada que veían los ojos del joven. A partir de ese momento, la vida del joven Henry Ford jamás sería la misma. A los 16 años, Ford viaja a Detroit y entra a trabajar al Detroit Dry Dock Company, empresa encargada de la fabricación de barcos. Allí, tuvo la oportunidad de trabajar con máquinas motorizadas a vapor, desempeñándose como ayudante de mecánico. A la edad de 19 años, Ford deja el trabajo y empieza a trabajar para Westinghouse Company, desempeñándose como mecánico, reparando diversas máquinas motorizadas a vapor. En 1891 se establece en Detroit y 2 años después decide crear su propio prototipo de automóvil, construyendo uno improvisado en su casa. Únicamente eran 4 llantas de bicicleta, unidas por un improvisado motor a gasolina. Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 35 km por hora. Podía conducirlo, girar, frenar y cambiar la velocidad. En 1901, con varios patrocinadores, nace la llamada Detroit Automobile Company, pero no consiguió la capital suficiente para la fabricación de autos. Ford no desistió y se le ocurrió hacer un auto más veloz, un auto de carreras. Era aficionado a la velocidad al hacer carreras de autos. Pero sus patrocinadores no estaban de acuerdo, así que lo abandonaron. Aún así, Ford llevó a sus autos a las calles y les enseñó que eran cada vez más veloces, lo que despertó interés que rápidamente llamó la atención de otros inversionistas y así pudo fundar la Ford Motor Company. En 1903 vendió su primer modelo, el modelo A, pero sería el modelo T lanzado en 1908 el que cambiaría todo. Ford no solo buscaba fabricar autos, sino que quería que cualquier persona pudiera tener uno. Para lograrlo, introdujo el modelo T. Fue una locura los pedidos. Eran tantos que a pesar de que hizo todo lo posible, se vio forzado a anunciar que no podría recibir más pedidos. Ford explotaba a sus trabajadores con tal de fabricar un automóvil para las masas. Pero ¿cómo podría Ford saciar la gran demanda de autos justo en este momento? Introdujo una innovación clave en 1913, la línea de ensamblaje móvil. Esto permitió reducir drásticamente el tiempo de fabricación y bajar los costos. Se podía producir 25 modelos al día con grupos de ingenieros y ayudantes. Laborando en mesas de trabajo, un hombre tardaba 12 horas, pero con el nuevo método se tardaba solo 5 horas. Un año después descifró un problema. Se enfrentó a competencias de marcas como General Motors, pero Ford, quien siguió produciendo el modelo T durante 20 años sin grandes modificaciones, supo cómo adaptarse con el tiempo. Aconsejado por su hijo Edsel, comenzó a darle más estilo y comodidad a sus autos, pues estos rebasaban los 140 km por hora. Tenían enorme potencia, eran muy resistentes así como muy rápidos. Además de estar muy bien construidos, no requerían tanto mantenimiento como demás autos. También diversificó su negocio, fabricando vehículos militares, aviones y expandiéndose incluso a nivel global, pues tenía amistades cercanas con presidentes de los Estados Unidos, etc. Hoy, el imperio de Ford, o sea la Ford Motor Company, sigue vigente y se ha transformado para enfrentar los desafíos del presente. Ha invertido en tecnologías como la impresión 3D, la automatización y la inteligencia artificial en sus plantas, al mismo tiempo que avanza hacia una movilidad más limpia con modelos híbridos y eléctricos, como el Mustang Mach-E. Además, tiene un compromiso ambiental firme como el uso de energías renovables y metas de neutralidad de carbono para el año 2050.
Gracias a la visión de Ford, estos automóviles se volvieron accesibles para millones de personas y desde entonces hasta hoy, la gente sigue comprando vehículos Ford alrededor del mundo, consolidando a la empresa como un referente internacional en el sector automotriz. Hoy en día, su empresa está presente en más de 100 países, cuenta con numerosas plantas de producción y comercializa millones de autos al año, logrando ingresos anuales por encima de los 160.000 millones de dólares. Bimbo y su dulce éxito. Ahora hablaremos sobre otra empresa exitosa, pero ahora dentro de nuestro país. Conoceremos la historia de una de las marcas más emblemáticas de México. Claro, hablamos del Grupo Bimbo. Fundada en 1945 por Lorenzo Cernavitej y sus socios. Esta empresa comenzó con apenas 34 empleados, pero tenían una visión clara: ofrecer pan de calidad a las familias mexicanas. Con el tiempo, Bimbo no solo conquistó los hogares del país, sino que también se expandió internacionalmente, convirtiéndose en la panificadora más grande del mundo. Detrás de su éxito se encuentra la innovación, el compromiso social y una identidad entrañable representada por el osito Bimbo. Para aquellos tiempos, en México no existía como tal el mercado del pan y no era de gran demanda como la industria que es ahora. El pan de mayor calidad provenía de Estados Unidos. Muchos panaderos intentaban cambiar esto, elaborar un mejor pan, bocadillos y pasteles. Estos se concentraron en la Ciudad de México, principalmente eran inmigrantes franceses y españoles, razón por la que Juan Cernavitej, padre de Lorenzo, fundó su propia pastelería nombrada El Molino. En esta pastelería, desde los 17 años, Lorenzo se involucró en el negocio familiar, al ser el mayor de sus hermanos, y a los 19 años, tras el fallecimiento de su padre, asumió la dirección de las ventas mientras estudiaba contaduría. El tiempo pasaría y el mundo vería llegar al segundo conflicto mundial en 1939. Por aquellos años, Lorenzo había invertido capital en la adquisición de su primer horno industrial, proveniente de los Estados Unidos. Pero estos dejaron de producirse ya que las fábricas norteamericanas se dedicaron a crear armamentos. Inspirado por el pan de caja estadounidense, Lorenzo y un grupo de socios, entre ellos Jaime Cedra y José Mata, se propusieron producir un pan similar en México. Adquirieron un horno importado de los Estados Unidos. Para la producción realizaron múltiples intentos, pero el pan que horneaban simplemente no quedaba a punto. No encontraban el secreto de la elaboración del pan de caja, como se producía en Estados Unidos, que permanecía blando, esponjoso y que podía durar más de una semana en buenas condiciones para ser consumido. Este grupo sabía que, de lograr producir un pan de caja de la misma calidad, serían pioneros en la industria panificadora mexicana y serían ellos quienes se llevarían jugosas ganancias. La solución llegó meses después, modificando ingredientes y cambiando el empaque. De hacerse en cajas pasó a una bolsa plasmática sellada. El pan se conservaba más fresco durante más tiempo. Este grupo de emprendedores sería la columna vertebral inicial de la enorme panificadora. Jaime Jorba y José Mata se encargarían de las ventas y representaciones. Alfonso Velasco y Lorenzo Cernavitej de la planificación y distribución. Ahora, con mayores clientes y tiendas a quien surtir, la producción en la pastelería de Lorenzo Cernavitej quedaba chica. Era hora de crecer. El 2 de diciembre de 1945 fundaron Panificación Bimbo, C.A., iniciando operaciones con 34 empleados y 4 productos: pan blanco, grande y chico, pan negro y pan tostado. Se dice que el nombre Bimbo surgió de un diminutivo de niño, bambino, en italiano, de ahí Bimbo. En términos generales, Bimbo se consolidó en base a la confianza entre amigos y familiares que fueron hombres de palabra. Y en ese mismo año nació el emblemático osito Bimbo, símbolo de ternura y limpieza. Eran los inicios del marketing y posicionamiento de marca de una de las más grandes empresas de México. Las donas Bimbo nacieron en 1952, junto con los pimpollos
medias noches y otros productos. En 1956 contaban con la planta en la Ciudad de México, otra en Puebla y Guadalajara. 4 años después, Bimbo abrió su planta en Monterrey. También se añadieron a la lista los famosos Gansitos y Submarinos Marinela. Así, desde su fundación pasaron 10 años más y Bimbo ya distribuía a todo el país. Para 1978, Grupo Bimbo se constituye de 3 empresas, 12 plantas y 15,000 colaboradores. Durante 1997, Grupo Bimbo se convierte en la panificadora más grande a nivel mundial. Y ya en 1980, la empresa comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, bajo la dirección de Daniel Servitre desde 1997. Bimbo emprendió una agresiva expansión internacional, adquiriendo empresas en América, Europa, Asia y África. En la actualidad, su presencia se ha expandido, ubicadas en 22 países de todo el mundo y más de 2.8 millones de puntos de venta, generando ganancias anuales aproximadamente por 15,000 millones de dólares al año. El Grupo Bimbo al principio solo era un sueño, pero en la actualidad es la panificadora más grande del mundo.